Hola y bienvenidos a mi canal Conociendo el Mundo. En la historia de la humanidad, han existido monumentos y lugares que han asombrado al mundo entero, y aunque algunos se encuentran en ruinas, otros han sido restaurados y abiertos al público, pudiendo ser visitados y admirados su historia y belleza. Es por lo que en este video, les hablaré un poco sobre las maravillas del mundo antiguo, algunas de las cuales han desaparecido hace mucho tiempo, pero es deslumbrante conocer lo que fue de esas grandes esculturas y monumentos. En primer lugar, les hablaré sobre la Gran Pirámide de Giza, siendo la única de las 7 maravillas antiguas, que aún se conserva. Esta pirámide que se encuentra en Egipto, fue construida hace más de 4.500 años, alrededor del año 2560 a.C., con el objetivo de conservar la tumba del faraón Keops, y contando con una altura de 139 metros y una enorme base de 230 metros, casi 1 kilómetro de perímetro. Es la más grande de las 3 pirámides en el complejo, ya que se pueden encontrar también la pirámide de Kefren y Micerino, y la Esfinge. La Gran Pirámide está formada por 2.300.000 bloques de piedra individuales aproximadamente, y cada uno de ellos con un peso que oscilaba entre 2 y 60 toneladas, hecho que la convierten en un triunfo arquitectónico, siendo la estructura más grande jamás construida por el hombre en la antigüedad hasta el siglo XIX. También en Egipto encontramos otra maravilla antigua, siendo el Faro de Alejandría. Este faro, ubicado en el principal puerto de la ciudad más occidental y cosmopolita de Egipto y uno de los más importantes del Mediterráneo, era para la época un faro gigante, con una altura de entre 115 y 135 metros, y fue construido en la ciudad de Alejandría, en el siglo III a.C., y actualmente solo se pueden ver algunos restos de su construcción, al haber sido gravemente dañado por terremotos acontecidos entre los años 956 y 1323, pero a pesar de ello, durante casi 2 milenios, constituyó uno de los principales monumentos antiguos. En tercer puesto, se encuentran los jardines colgantes de Babilonia. La fecha exacta de su creación se desconoce, pero se cree que fueron construidos en el siglo VI a.C., por el rey Nabucodonosor II, en la ciudad más famosa de la antigua Mesopotamia, Babilonia, actual Irak. Según la leyenda, se trataba de una serie de terrazas escalonadas con jardines exóticos y árboles frutales, construidos para consolar a su esposa Amitis de Media, que añoraba su Persia natal, con su exuberante paisaje montañoso, lleno de vegetación y de flores. Ahora me voy a dirigir hacia la ciudad actual de Turquía, donde encontramos 2 de las maravillas antiguas. Primeramente, les contaré sobre el templo de Artemisa en la antigua ciudad de Éfeso. Artemisa, denominada Diana por los romanos, hija de Zeus y hermana melliza de Apolo, era la diosa de la fertilidad, la caza y la guerra, y para rendirle culto, el rey Craso de Lidia mandó a erigir este templo en su honor, en el siglo VI a.C. Esta construcción gigante, que se encontraba ubicado en territorio conocido como Jonia, en Asia Menor, fue diseñada por el arquitecto Quersifonte, y contaba con más de 120 columnas de 18 metros de altura, y aunque fue reconstruida varias veces a lo largo de su historia, finalmente fue destruida por completo en un incendio provocado por un pastor llamado Eróstrato, en el año 356 siglo IV a.C. Los restos del edificio fueron derribados por los cristianos y se reutilizaron los materiales para otras construcciones, y años más tarde, el lugar del templo fue redescubierto en 1869 por una expedición del Museo Británico, donde actualmente se pueden apreciar algunas columnas helenísticas del templo de Artemisa, como parte de la región de Santa Sofía en Estambul. La otra maravilla que se sitúa en Turquía es el Mausoleo de Halicarnaso. Este monumento funerario suntuoso fue construido en el siglo IV, entre el año 353 y 350 a.C. Mausolo, un gobernador del imperio persa, había planificado la construcción de su tumba antes de su muerte, pero al fallecer en plena obra de diseño, quien continuó encargada del proyecto fue su esposa y hermana, Artemisia II de Caria. El mausoleo se erigió en una colina que dominaba la ciudad, y toda la estructura se encontraba en un patio cerrado que, para su construcción, se comenta que Artemisia no escatimó en gastos, enviando mensajeros a Grecia para encontrar a los artistas más talentosos de la época. Al final se logró la construcción de un edificio gigante de mármol con una altura de más de 40 metros y un perímetro de 134 metros, y cada una de las 4 plantas que lo componían estaban adornadas con relieves escultóricos, entre ellos guerreros de piedra montados en sus caballos custodiando la tumba, lajas de piedra que incluían escenas de acción de batallas, y en la cima se encontraba un carruaje con 4 enormes caballos, con imágenes de Mausolo y Artemisia en su honor.
A pesar de que el mausoleo soportó las invasiones y la destrucción de la ciudad por Alejandro Magno, los bárbaros y los árabes, finalmente fue destruido por un terremoto en el año 1404 en el siglo XIII después de Cristo. En 1522 los caballeros de San Juan de la Orden Religiosa de Jerusalén utilizaron los restos para la reparación del castillo de San Pedro en Halicarnaso, y para entonces, se encontraron una serie de túneles debajo de la construcción que llevaban a los sarcófagos de los difuntos reyes, siendo la tumba saqueada por ladrones, quedando sin restos de ella. Hasta que en el siglo XIX, un cónsul británico obtuvo varias de las estatuas del castillo de Boudrum o castillo de San Pedro en Halicarnaso, enviando en 1852 al arqueólogo Charles Thomas Newton a buscar más restos del mausoleo, y en la actualidad, a pesar de no haber sido un trabajo fácil, residen en el Museo Británico bloques de la construcción, secciones de los relieves que decoraban las paredes y tejados, así como estatuas de los reyes que habían estado en el pináculo del edificio. De esta edificación, solo se conservan en el lugar fragmentos de estatuas y muchas losas y placas, pero es innegable que esta construcción indica una nueva tendencia hacia lo monumental en el arte del periodo posclásico o helenístico. Ahora me dirijo hacia Grecia, donde se encuentran las últimas de las 7 maravillas del mundo antiguo, y les hablaré primero del Coloso de Rodas. Esta estatua gigante construida en el siglo III a.C., diseñada por el arquitecto Quers de Lindos en la isla de Rodas, representaba al dios griego Helios, el dios del sol y de la luz, como una gran figura humana que sostenía en su mano una gran antorcha. Esta escultura colosal y sobresaliente de hierro y bronce tenía una altura de entre 30 a 40 metros, y se alzaba sobre un pedestal de mármol blanco que tenía al menos 18 metros de diámetro, rellenado con bloques de piedra, a medida que se avanzaba en la construcción, que tardó 15 años en culminarse. La localización exacta se desconoce, pues durante muchos años se creyó que la estatua había sido erigida con una pierna apoyada en cada parte del muelle de Rodas, en la entrada del puerto de la ciudad, como aparece en varias historias e imágenes. Sin embargo, no parece que haya sido realmente así, pues hubiera hundido de esa manera por su propio peso, y además para su construcción, se tendría que haber cerrado un muelle de gran importancia, siendo vulnerables a diversos ataques por el mar, por lo que la otra posición se remonta en la misma ciudad, como parte de la Acrópolis de Rodas, sobre una colina ahora llamada Monte Smith, con vistas a la zona portuaria. Pero a pesar de haber tenido una larga vida en el imaginario colectivo como maravilla de la historia, esta estatua tuvo una corta existencia, pues los historiadores apuntan que fue para el año 226 a.C. cuando dejó de existir, derribado a consecuencia de un terremoto, quedándonos sin conservar sus restos. Y para finalizar con las maravillas antiguas, acabaré comentándoles sobre la estatua de Zeus en Olimpia. Comenzaré diciéndoles que esta estatua gigante, con una altura estimada de 12 metros, fue una escultura crisoelefantina, término técnico que se designa a una escultura realizada o compuesta por oro y marfil. Y además de estos materiales, la estatua de Zeus estaba hecha con madera, bronce y vidrio, siendo especialmente sus decoraciones las que impresionaban, ocupando la totalidad del ancho de la sala del templo construido para albergarla. Esta obra, creada en el siglo V a.C., fue la última obra del escultor griego Fidias, de quien también era la estatua de Atenea Partenos en la Acrópolis, construida con la misma técnica y representaba al jefe de los dioses, gobernando el mundo en la cima del Olimpo. Según Pausanias, un viajero, geógrafo e historiador griego del siglo II de la Era Común, en su extensa obra Descripción de Grecia, la figura de Zeus violaba las proporciones correctas de los templos en la antigüedad, ya que a pesar de estar sentado en un trono, la figura llegaba hasta el techo del templo, que habría destruido si se hubiera puesto de pie. En la estatua, el dios se encontraba con el torso desnudo y el manto en torno a las piernas adornado de lirios, llevando su cabeza coronada de olivo y la mirada dirigida hacia abajo, confiriéndole aspecto paternal. En la mano derecha se dice que sostenía una pequeña Nike, figura pequeña de diosa que representaba la victoria. En la mano izquierda el cetro de oro rematado por un águila, y los pies los descansaba en unas sandalias de oro. Según la historia, el emperador romano Cayo Julio César Augusto Germánico, más conocido como Calígula, ordenó el traslado de la estatua a Roma y que le cortaran la cabeza para poner una suya en su lugar. La leyenda cuenta que cuando los soldados romanos enviados iban a realizar la misión, sintieron la presencia de Zeus y salieron del recinto sin llegar a cumplimentarla. En el año 91 el emperador Teodosio I prohibió participar en el culto pagano y cerró todos los templos, por lo que el santuario de Olimpia cayó en desuso,
y aunque algunos creen que la estatua pereció junto con el templo en un grave incendio en el año 425, según un pasaje del cronista Cedreno, la famosa estatua habría sido trasladada a Constantinopla en tiempos de Teodosio II, donde estuvo alojada en el Palacio de Lauso, uno de los altos cargos de su corte, y se cree que fue allí donde fue finalmente destruida en un incendio junto a otras piezas antiguas destacadas. La estatua de Zeus aparece por primera vez a finales del siglo II a.C., por Antípatro de Sidón y por Filón de Bizancio en el canon de las 7 maravillas del mundo antiguo, y Filón incluso describe su efecto explícitamente, expresando que solo para esta imagen los dioses habían inventado el marfil, y mientras las otras maravillas solo eran admiradas, esta sería incluso adorada, pues como obra de arte sería increíble, pero como imagen de Zeus era sagrada. Y ahora sí, con la estatua de este dios venerado, se llega a la 7ª maravilla, y con la breve reseña de cada una, espero que hayas aprendido sobre las creaciones impresionantes que la humanidad ha sido capaz de construir, siendo monumentos y edificaciones maravillosas, que inspiran deseos de explorar, conocer y descubrir los tesoros ocultos que en ellos habitan. Por ello, espero que este video te haya gustado y recuerda darle like y suscribirte a mi canal para seguir descubriendo lo que nuestro mundo tiene que ofrecer. Gracias, hasta la próxima.